públicas de la problemática que se está llevando a cabo. Actualmente nosotros en el Estado estamos hablando aproximadamente de un promedio de 1 millón de trabajadores, ¿no? Para poder disuadir el tema podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, esta gran empresa, ¿no?, de bienes muebles, de bienes de pan llevar, de Walmart, tiene 1 millón de trabajadores. Sin embargo, acá en Perú estamos viendo que nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, justo hablamos el otro día con Servir, con la Dirección General de Recursos Humanos, y nos decían que efectivamente tenemos 1 millón de trabajadores, pero no estamos todavía compartiendo esa base de datos entre las distintas instituciones, lo cual por supuesto se hace difícil hacer el seguimiento a todos ellos y por tanto también dirigirnos a los distintos sectores, ¿no?, que hay. Actualmente vemos, pues, a través de muchas charlas, a través de muchos videos, que se está tratando de propiciar el uso de la ética. Sin embargo, no está calando ello, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos yendo más allá, no estamos conociendo realmente los efectos de nuestras acciones, los efectos de lo que está ocurriendo realmente cuando nosotros, a través de nuestro servicio público, en nuestro caso de Contraloría, en el caso de Servir, por ejemplo, a través de los recursos humanos, y en el caso de INE, para sobre todo servir a los pacientes, ¿no es cierto?, también están teniendo problemas, y problemas arduos. Por favor, si podría poner la diapositiva. Entonces, vamos a nosotros, antes de que nos pongan el video, tratar 3 temas grandes. Primero, la corrupción como primer problema que afecta a la gestión del Estado, ¿no? Segundo ámbito, el control del Estado y la cadena anticorrupción, es decir, cómo estamos combatiendo este tema de la corrupción, este problema de la corrupción. Y en tercer punto, recién vamos a tocar la ética que lo está justamente gestionando ahora el Comité de Ética, que ahora está revisando sus normas, ya tienen sus disposiciones, tienen más o menos una planificación para el año 2018 y se está favoreciendo realmente a poder darle fortaleza a lo que nosotros llamamos el ambiente de control interno, ¿no es cierto? ¿Qué afecta entonces la buena gestión del Estado? La buena gestión del Estado afecta realmente 2 grandes aspectos. Primero, la corrupción, y segundo, la ineficiencia de los trabajadores. ¿Por qué digo ello? No porque Contraloría lo esté estableciendo, sino porque estamos analizando realmente distintas encuestas que están efectuando, tanto a nivel nacional como internacional, que están detectando estos 2 grandes problemas. Para ponerles más o menos una idea, nosotros en el Perú estamos más o menos administrando 40.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, a nivel presupuestal. De los 40.000 millones de dólares estaríamos en un 69%, se puede saber más o menos, que estamos hablando de gastos corrientes, es decir, gastos de personal, gastos de planilla, gastos que tienen que ver con prestaciones sociales, gastos que tienen que ver con pensiones y también con todo lo que tiene que ver con contrataciones de bienes y servicios. Es decir, 69% de 40.000 millones de soles, ¿no? De ello, más o menos el 23% estamos como país efectuando inversión pública y un promedio de 23% aproximadamente estamos en todo lo que es endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente con esta administración del dinero? ¿Cuáles son los focos reales en los cuales estamos afectando realmente a la gestión del Estado? Cuando vemos la administración de la misma, vemos pues que son 2 puntos. Primero, corrupción como un gran globo, que lo hemos visto que no solamente afecta a Latinoamérica, sino afecta también a nivel mundial, como ahora vamos a ver luego que nos pongan la pantalla, ¿no? Y adicionalmente la ineficiencia de los servicios. Y esto es un tema que realmente vale la pena tener en cuenta. Miren, acá vamos a ver más o menos el marco global de lo que significa el Estado, ¿cierto? Tenemos 43.000 millones, que les decía, más de 40.000 millones de dólares, y ello ocurre pues más de 138.000 contratos, y yo creo que pasan los 200.000 contratos estatales por año. En las instituciones públicas hay contratos de muy menuda cantidad, y también estas grandes concesiones que estamos dando a nivel Estado. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos caminando hacia el logro de los objetivos nacionales o no? Entonces, esta medición, ¿quién nos la da? Vamos a poder analizar la
lo que es la corrupción en este momento, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que el acto de corrupción, ¿qué es? Es una conducta hecha, ¿no es cierto?, por una persona, un funcionario público o un privado incluso. Eso lo dice la siguiente norma que vamos a tocar, que hace abuso de poder. ¿Para qué? Para poder tener un beneficio o propio o de un tercero, por distintos motivos, pero sí, siempre va a tener estas tres condiciones, ¿no es cierto? Mal uso del poder público o privado, ¿no es cierto?, con beneficio debido, económico, no económico, ventaja directa o indirecta, es decir, hacia nosotros o hacia un tercero. ¿Dónde está catalogado el concepto de la corrupción? Bueno, lo tenemos primero en las normas que son de defensa de los denunciantes, que es una norma anterior que se recogió el concepto que le había dado, y este concepto ahora lo tenemos en la política de integridad. El año pasado se emitió la política de integridad dentro de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Esto es una consecuencia de un acuerdo de muchas instituciones públicas conformantes de la Comisión de Alto Nivel de Discusión. Allí lo que queríamos ver prácticamente era plasmar un concepto específico para que nos pueda guiar de la identificación justamente de algunos elementos que debemos evitar en nuestras instituciones públicas. Como ven, quiero que recuerden estos tres, ¿no es cierto? Mal uso del poder público, beneficio indebido, sea económico, personal, ¿no es cierto? Y que esto dé una ventaja a nosotros o a un tercero. Vamos a ver cómo desarrollamos el tema. A nivel internacional, siempre acá en Contraloría hemos efectuado convenciones internacionales. En estas convenciones internacionales han venido lo que nosotros denominamos los gurús del tratamiento de la corrupción en el mundo, ¿no? Y hemos traído a dos personas, en algún momento trajimos al doctor Kaufman y a Ross Ackerman. Y ellos un poco trasladaban y habían acogido el concepto de lo que era la corrupción que lo había dado el Banco Mundial. Y lo resume también, coincidentemente, igual que nuestras normas peruanas nacionales, coincide en tres elementos: abuso del poder público en beneficio privado. Como yo les digo, la política de integridad que se ha formado para la lucha contra la corrupción y ahora es una norma de Perú, está yendo más allá. No dice solamente abuso del poder público, dice abuso del poder público y también del poder privado. La semana pasada estábamos en una Cámara de Comercio, ¿no? Y les decíamos que se había ampliado a nivel nacional la responsabilidad incluso, ¿no es cierto? Porque no solamente es de una parte, o sea, yo dejo que por algún motivo, ¿no es cierto?, esté tentado a hacer un acto, una conducta indebida, sino también dejo que el privado esté de algún modo sujetándome a hacer esa conducta. Entonces ahora vamos a tener la identificación por ambas partes. Entonces, Robert Klitgar, que es también un estudioso de la Universidad de Harvard, nos dice cómo podemos identificar realmente la corrupción. O sea, está bien, ya sabemos qué es, pero ¿y entonces cómo la identificamos en una institución? ¿Cómo la identificamos en un país? ¿Cómo la identificamos en nosotros mismos? Es decir, porque la vemos en todo ámbito. Entonces lo que comienza a explicar es, la corrupción va a reaccionar con la siguiente fórmula. Cuando tengamos un monopolio total sobre la administración de algo, incluso ustedes pónganse a reflexionar en las tareas que realizan. Cuando tenemos un monopolio total, cuando no tenemos estas directrices de varios ojos, ¿no es cierto?, tenemos el monopolio de decisión, tenemos que tener mucha discrecionalidad al actuar. Pensemos también incluso en los países, ¿no? En los países en los cuales se tiene total monopolio en el actuar, en las contrataciones, en la discrecionalidad de las decisiones y muy baja rendición de cuentas en la accountability, ¿no? Muy baja rendición de cuentas. Antes se decía transparencia, pero realmente es la rendición de cuentas. Yo le rindo cuentas ¿a quién? A mi superior, le rindo cuentas también a la ciudadanía a la cual atiendo. Le rindo cuentas realmente a distintas dimensiones. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta fórmula, ¿por qué a nosotros nos parece importante? Porque podemos focalizar e identificar cuando un hecho, una circunstancia realmente es pasible de un acto de corrupción. Yo me voy a dar cuenta realmente cuando esté ante una circunstancia que me podría llevar a un acto de corrupción cuando encuentre estos tres elementos. Discrecionalidad, cuando yo tengo, por ejemplo, un segundo ojo, efectúo una evaluación para una sanción administrativa, pero lo va a ver una segunda instancia, como todos tenemos, ¿no? Órgano de instrucción, órgano sancionador, ahí no va a haber esta discrecionalidad, ahí va a haber una evaluación con
completa, una evaluación en defensa de los derechos. Entonces vamos a tener no discrecionalidad, sino realmente una evaluación total. Tenemos que tener rendición de cuentas. Lo que hagamos y lo que evaluamos tiene que ser transparente, tiene que ser mirable, tiene que ser realmente pasible de poder ser visto por cualquier ciudadano a través del acceso a la información pública. Eso tenemos que interiorizarlo totalmente, todas las áreas, ¿no es cierto? O todos los sectores, teniendo en cuenta, por supuesto, pues que en el caso de INEM o en el caso de un hospital, sobre todo el tema médico, el tema de los diagnósticos, estos sí van a tener un carácter de privado por el ámbito personal, ¿no es cierto? Pero en el ámbito administrativo, cuando hablamos de cómo hacemos para coadyuvar realmente a las labores médicas, a las labores de salud, realmente estas acciones sí deben de ser transparentes. ¿Qué es lo que nos dice pues el índice de corrupción que ha salido el año pasado? El índice de corrupción nos dice que Perú, bueno, acá parece amarillo, pero realmente el color es rojo, lo que está plomo es rojo y anaranjado, que Perú está llegando ya, en ese entonces, bueno, es casi negro, ¿no? Está llegando a casi negro, estamos con un índice de corrupción realmente alto. Acá estamos revisando, pasemos a la siguiente por favor, acá estamos revisando a 180 países. Un año antes revisamos a 176 países y estábamos igualmente, yo creo que ahora hemos aumentado, porque ahora estamos en el nivel 96 de 180, pero realmente 96 es porque hay muchos empates. Estamos con Brasil, estamos con muchos países de Latinoamérica, o sea, realmente estamos afectados con el tema de corrupción. Y lo que podemos ver en esta pantalla es que tenemos algunos países con menos corrupción: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia. Y ahora, ¿qué nos dicen estos países? Sus índices, por ejemplo, en salud, en prestaciones de educación, ¿no es cierto? En prestaciones de los servicios básicos. Efectivamente, en estos países están al 100%, ¿no? Sin embargo, si analizamos los países con mayor corrupción, Siria, Sudán del Sur, Somalia, estamos todo lo contrario. Recordemos ahora la fórmula que dice: monopolio, discreción, menos rendición de cuenta. Si hacemos un margen comparativo solamente a los países, vamos a darnos cuenta que esta fórmula sí se aplica para poder visualizar. Igual lo vamos a ver, pero a nivel más específico de nuestra persona, con nuestras actividades, ¿no es cierto?, cotidianas en las funciones públicas que desempeñamos. Veamos. Los principales problemas del Estado del Perú, como ya les dije, eran dos. Primero, la corrupción, que viene en subida. Ahí vemos más o menos un indicador, una trazabilidad del 2006 al año 2017. Si vemos el primer cuadro a la izquierda, vemos que teníamos un índice del 49 y ahora estamos en 62%. Por supuesto, esto es percepción, ¿no es cierto? Todo lo que son encuestas son percepción, pero ciertos indicadores hay. Y en el segundo ítem tenemos ineficiencia de los funcionarios. Y acá vemos que la ineficiencia de los funcionarios en el ámbito de trazabilidad, es decir, si yo analizo en una forma de muchos años, no veo que de 25 hemos bajado a 15. Y esto me lleva realmente a una dicotomía, ¿no? Porque yo digo, bueno, ok, hemos venido aumentando en corrupción, sin embargo, mis funcionarios cada vez están más capacitados. Entonces, o estamos conscientes de lo que estamos haciendo y aún así estamos logrando que este gran problema, esta gran enfermedad de la corrupción, aún así, a conocimiento, esté cometiendo actos incorrectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es para analizar. Realmente me llamó la atención y por eso lo hemos puesto. Pasamos, por favor. ¿No? Si vemos cosas pequeñas, llamamos nosotros la petit corrupción, y realmente cuando vimos una encuesta de ética, ¿no?, de Proética, de esta ONG Proética, nos llamó la atención. Tiene muchas aristas, realmente golpea bastante al Estado respecto a que la corrupción está inmersa en muchas instituciones públicas. Sin embargo, una de ellas que nos llamó la atención, y justo íbamos a esto, ¿no? Cuando hablamos de ética vamos a hablar de algo personal, una decisión personal de las acciones, ¿no? Y cuando decimos, mira, vamos a ver la tolerancia de la corrupción, y nos mostraba que estábamos más del 70% en tolerancia realmente, que aceptábamos la corrupción. ¿Cuándo la aceptábamos? Para pagar una propina, para poder agilizar un trámite, ¿no es cierto?, usar ilegalmente los servicios públicos. Tenemos cable, internet, tenemos agua, ¿no? Cuando vamos a elegir a una persona clave
en un servicio público, ¿no es cierto? Pero es por un tema que está pasando ya por conflicto de interés, también estamos sujetos a ellos. Entonces, si vemos, estamos en tolerancia media alta, y realmente los que quienes estamos dentro del marco del rechazo total de la corrupción, no llegamos a 30% a nivel nacional. Esta es una encuesta que se ha hecho en muchas ciudades del Perú, ¿no? Entonces sí nos muestra que quienes estamos aceptando de algún modo por alguna de las aristas tocadas en esta encuesta, estamos colaborando que la petit corrupción vaya en aumento y que no nos demos cuenta de las consecuencias, y de eso vamos a hablar hoy día, de las consecuencias de nuestros actos. Okay. Cuando nosotros hablamos a nivel país, vemos que las consecuencias de los actos de la corrupción realmente son devastables, ¿no es cierto? Los hemos visto recién. A ver, todos somos testigos de lo que ha pasado con el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Y que ha arrasado realmente con grandes obras, ¿no es cierto?, generadas con gran inversión pública. ¿Qué es lo que pasó? ¿Teníamos un uso eficiente de los recursos públicos o hicimos un uso ineficiente de los recursos públicos? Cuando construimos de pronto carreteras, cuando construimos puentes, cuando construimos colegios, y los mismos no han tenido la misma fortaleza que han tenido construcciones que sí anteriormente, ¿no es cierto?, muchos años anteriores fueron efectuadas. ¿Qué diferencia hubo ahí? No hubo un comportamiento inadecuado, no hubo alguien que pasó y dijo esto es conformidad de obra, sin embargo no analizaron realmente cómo estaba ello. Entonces los efectos de la corrupción realmente nos lleva a la devastación, ¿no es cierto? Porque va a impedir que el uso de recursos públicos llegue a la población más necesitada. Lo mismo es con los hospitales. ¿Cuántas postas médicas fueron afectadas y cuántas hasta la fecha están siendo levantadas? ¿No es cierto? Donde hay más necesidad, ¿no? Entonces falta realmente una reestructuración. Estamos a fondo con la corrupción, ¿no es cierto? Entonces el primer punto no lo tocaba porque realmente es sobre todo que incrementa el costo de hacer negocios. Es un indicador muy directo para el tema de tratar con el sector privado. Sobre todo más nos enfocamos abajo, ¿no? ¿Corroe la confianza pública? Sí, porque van a decir, no, yo tengo que llegar a esta institución, pero tengo que llevar mis 50 soles porque si no, no me van a hacer el trámite, ¿no? Voy a llevar algo porque si no, no me van a pasar esto. Entonces, realmente son temas que si le preguntamos a la ciudadanía, nosotros cuando estamos acá decimos, no, eso no pasa. Pero cuando vamos con la ciudadanía y nos encontramos con un tío que no vemos después de tiempo, nos dice, voy a hacer mi trámite, mi hijita, tengo que llevar tanto, y dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces lo estamos dejando ser, estamos dejando que viva. Y quiero recordarles algo, en algún momento conversábamos con una periodista mexicana, y la periodista mexicana nos decía, nosotros convivimos con ellos, cuando estábamos hablando entre la corrupción e incluso el narcotráfico, ¿no? Ella estaba bajo protección policial, porque ella estaba amenazada de muerte, ¿no?, a causa de la corrupción. Y ella decía, pero yo los he dejado en mi pueblo, los hemos dejado que nos construyan estadios, que nos construyan las pistas, que nos celebren incluso las fiestas patronales, los hemos dejado que nuestros hijos vayan realmente y acompañen y sean compañeros de nuestros hijos, que nuestros hijos no tengan conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y sin embargo ahora, en la fecha nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Y eso es a lo que vengo a recordar, ¿no es cierto? Que debemos siempre estar bajo la conciencia de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué pasa este efecto si ahora lo puedo evitar? De nosotros muchas veces depende. Pasemos. Entonces los efectos de la corrupción en el Estado peruano, como les decía, va a generar sobrecostos en la administración pública, las prestaciones de servicios no van a llegar donde corresponde, va a haber una carencia de infraestructura como las tenemos ahora actualmente, ¿no es cierto? Limita la libre competencia de los proveedores, en tanto vamos a tener el monopolio de la decisión, limita el desarrollo del país, sí. Las organizaciones deficientes se dan, claro que se dan, porque no estoy eligiendo lo mejor, no estoy eligiendo lo eficiente, la calidad, ¿no? Estoy eligiendo lo que va a favorecer a un tercero, lo que me va a favorecer a mí. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado. Pasemos. En la segunda parte de la agenda vamos a hablar, ya hemos visto qué es la corrupción, hemos visto cómo nos afecta no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, cómo estamos vistos como país a nivel internacional. Pero, y sobre ello, ¿qué está haciendo el Estado peruano? Es decir, ¿cómo estamos combatiendo la corrupción actualmente? Tenemos entonces dos enfoques.
Uno es el enfoque de control del Estado y segundo es un enfoque de la cadena de valor anticorrupción. La vamos a ver punto por punto. Respecto al control del Estado, por supuesto, cuando uno habla de control dice la Contraloría General de la República llegó. Qué fastidio, ¿no es cierto? Tocó la puerta, esa auditoría, miles de papeles y hay que presentar. Ok, bueno, vamos a llegar a este punto en algún momento, pero primero voy a hablarles del control externo. Y el control externo en su forma más amplia, más extensa, la vemos entre cada uno de nosotros, incluyéndome, ¿no es cierto? Control externo somos nosotros, somos los ciudadanos, los encargados de velar, así como esta periodista que dijo, ¿sabes? Nosotros los dejamos vivir, los dejamos estar con nosotros, si no denunciamos, si no hacemos lo que vemos, lo que hace el compañero, lo que hace la persona de al frente, si no evito y digo, no señores, acá no se va a cobrar, ¿no? Acá nos vamos a favorecer cuando no corresponde, todos un trato igual, estamos ejerciendo el control externo como ciudadanos. Ese es mi marco más amplio de control, el control externo. El segundo control fuerte es el control interno, por lo que estamos nosotros acá. Acá nos ha llamado el grupo, ¿no es cierto?, de implementación del control interno. ¿Para qué? Para simplemente recordar unos aspectos básicos que todos tenemos en cuenta cuando ingresamos recién a la función pública. El código de ética de la función pública, ¿no? ¿Qué es el control interno en sí? El control interno es el autocontrol. Es decir, que cada institución pública, no solamente institución pública, que cada unidad orgánica tiene que tener ciertos márgenes, ciertos procesos de autocontrol. Y cuando hablo de autocontrol y hablo de una institución pública, pienso que la primera mirada que se tiene que dar es a estos 6 puntos. Primero, a las contrataciones de bienes y servicios. Segundo, a las contrataciones de personal, a los proyectos de obras públicas, contabilidad y tesorería, atención al ciudadano y sobre todo tener una buena rendición de cuentas y al terminar mi gestión, una buena transferencia de gestión o entrega de cargo transparente. ¿Por qué? ¿Por qué estos puntos? Porque son los puntos más álgidos, donde más tenemos informes de control, están dirigidos acá, ¿no? Están dirigidos a estos ámbitos, no solamente por la cantidad en extensión, sino también por el dinero que esto supone. En una de las pantallas no mencioné, pero era más de 30 trillones, estamos hablando de dólares, que se pudo invertir realmente en obras públicas y que se dan en pagos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces estamos desperdiciando realmente los recursos públicos del Estado. En el ámbito de control externo, igual que en la ciudadanía, tenemos un control externo que sí, el ente rector del Sistema Nacional de Control es la Contraloría General de la República, que actúa a través de tres órganos, ¿no es cierto? Primero, el órgano de control interno, el OSI, que le llamamos nosotros, las SOAS, que son las Sociedades de Auditoría Financiera, y la Contraloría General de la República como ente rector. ¿Se encarga de qué? De ver la ejecución presupuestal, no solamente a nivel nacional, sino de las entidades. Siempre está velando por el buen uso de los recursos, las operaciones de la deuda pública, porque en control previo la ley nos ha encargado y nos dice, sabes, para la deuda pública tienes que dar opinión, ¿no? Y tercero, los actos de las instituciones sujetas a control. Todo esto lo estamos verificando, es decir, tenemos en control a todas las entidades, o tenemos bajo el ámbito de control a todas las entidades del Estado. Más o menos estamos hablando, como les decía, de 3.500 entidades, entre gobierno nacional, instituciones que son pliego, órganos ejecutores, tenemos también municipalidades, empresas, ¿no es cierto?, con recursos del Estado. Todo ello es el ámbito de control. Dentro del rol de la Contraloría, no solamente está la lucha por la corrupción, sino también estamos hablando de la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. Lo que les puedo decir es que actualmente estamos con una nueva gestión, un nuevo contralor, y a lo que va dirigido él es a hacer acompañamiento de las acciones que vayan a realizar las instituciones públicas. Antes estábamos entonces en un modelo de control tradicional, que llegábamos ex post, es decir, posterior a que ya se dieron las contrataciones, posterior a que ya se dio realmente el pedido de corrupción dentro de, y llegábamos al final, cuando ya estábamos ejecutando, cuando ya habíamos terminado la obra. Ahora, ¿cuál es el nuevo modelo? El nuevo modelo es aplicar realmente el ex ante, ¿no? Es decir, anticiparme a actuar bajo las líneas de prevención.
Voy a llegar muchas veces cuando se estén desarrollando las bases de las contrataciones. Va a intervenir la Contraloría y va a ver si efectivamente, ¿no es cierto?, estas bases son ciertas, estas bases son transparentes. ¿Por qué es importante ello? Porque ya nos dimos cuenta que el modelo tradicional no estaba funcionando. Llegábamos al final, no tenemos competencia para sancionar en el ámbito civil y en el ámbito penal, pasaba al Poder Judicial o pasaba, en todo caso, al ámbito civil y terminábamos con sentencias que habían prescrito y no llevábamos a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a identificar antes y fortalecemos, en todo caso, nuestra potestad sancionadora, que estamos en modificación para acrecentar más conductas infractoras. Ahora lo vamos a ver. Dentro entonces de lo que sería el intermedio, dentro de lo que serían los servicios de control que estamos brindando, tenemos 3 servicios de control. De control previo, como les decía, Contraloría ve la deuda pública, también ve las contrataciones que tienen que ver con secreto militar o la autorización de prestaciones de adicionales de obra. ¿No es cierto? Esto se hace solamente por ley. Solamente entramos en control previo cuando la ley nos ordena ingresar. Y de acuerdo y de forma que la ley nos dice. En algunos casos es autorización, en otros casos es informe previo, en otros casos sí es opinión previa, ¿no? En algunos es obligatorio y en otros solamente como opinión. Y control simultáneo, el control concurrente, que es un control que dura 20 días antes, se está procurando que los informes de control ya no tengamos informes que duren 1 año, 2 años, 3 años, sino se va a propiciar más este tipo de control, el control concurrente, ¿no? Que va a durar un promedio de 20 días. Van a tener, son intervenciones cortas, son intervenciones muy puntuales. ¿Eso es lo que va a llevar? Va a llevar a alertar hechos que ponen en riesgo realmente una vinculación entre un tercero y un servidor público, ¿no? Entonces vamos a alertar hechos y vamos a constatar, por ejemplo, también la entrega de los bienes, la recepción de los bienes, ¿no? A efecto que se cumpla la normatividad. Y en el tercer punto vamos a mantenernos también en el control posterior, no vamos a dejar ello. Muchas veces en las concesiones públicas son amplias, entonces en algunos temas se va a aplicar control posterior y en otros o en el interín se van a ir aplicando estos controles simultáneos. Si ustedes entran a la página web de la Contraloría, ya estamos publicando informes de control concurrente. Ustedes se van a dar cuenta ahí que están prácticamente advirtiendo a la gestión pública cuando algo está mal dirigido, ¿no? Y están entrando realmente incluso a aspectos de orientación, ¿no? Y me parece que es lo adecuado porque era lo que faltaba. Regularmente llegábamos posteriores y decíamos, no, usted ha decidido ello, ahora no, ahora lo vamos a orientar, vamos a decir, mire que existe esta norma, mire que tenemos que tomar el propio camino y luego del conocimiento vamos a dejar actuar a la entidad. Me parece que este es el gran cambio que está proponiendo Contraloría General y en 120 días que tenemos, estamos en etapa de reestructuración de la Contraloría, yo creo que vamos a tener mayores novedades y mayores temas específicos sobre estas modificaciones. Entonces, cuando ya hemos hablado del control o lo que ha organizado el Estado en sí para combatir la corrupción, tenemos también que la Contraloría General no actúa sola. Tal y como les decía, el antiguo sistema estábamos supeditados a lo que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, a nivel del ámbito penal o a nivel del ámbito civil decidía. Esto nos lleva a reconocer que realmente no actuamos independientemente, que actuamos dentro de una cadena de instituciones, ¿no es cierto? Una cadena que lucha en sí para combatir la corrupción. Entonces tenemos una cierta estrategia en conjunto. Tenemos estrategias preventivas, tenemos estrategias de alertas y tenemos estrategias de investigación y de responsabilidad o sanción. Dentro de la prevención tenemos pues específicamente a lo que es el control interno. ¿Quiénes la desarrollan? Cada entidad pública, como ven, la Contraloría, servir porque dentro de cada institución pública el ámbito de recursos humanos es primordial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a llegar allí realmente todas las conductas infractoras. Vamos a pasar por ahí todos aquellos que hemos cometido alguna conducta infractora al código de ética o alguna conducta, en todo caso, si tienen normas específicas de conductas institucionales, también vamos a pasar por ahí, ¿no? Y los sistemas administrativos del Estado. Cuando hablamos de los sistemas administrativos del Estado, es que estamos siendo mirados también por cada uno de ellos. Actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas administra, por ejemplo, la base de datos de todos los trabajadores del Estado.
Recién conversábamos con Servir y nos dice que tienen identificado a cada trabajador, sea incluso locador, seas 276, 728, CAS, estés dentro del margen de Servir, estés como locador, solamente tengas una vinculación por contratación específica, estamos ya con un sistema monitorizado de pronto, ¿no es cierto?, del MEF. Ya. Ahora el MEF, ¿qué otros sistemas administrativos maneja? Maneja contabilidad pública, por ahí va a pasar todo lo de contabilidad pública, presupuesto público. Y ahora estamos en el ámbito de compartir información. No olvidemos que el cambio trascendental que ha efectuado la Contraloría General es que nosotros vamos a tener ahora sí acceso a esos sistemas. Y cuando les hablamos de los 11 sistemas administrativos del Estado, les queremos decir que nosotros vamos a poder mirar cada uno de los sistemas de ellos. ¿Qué tiene el MEF? El MEF va a tener recursos públicos, bueno, no recursos públicos, pero administra el tema de recursos públicos. Tiene esa base de datos que es muy interesante, tiene presupuesto público, tesorería, endeudamiento, ¿no es cierto? Tiene también otra base de datos que tiene que ver con todo lo que es inversión pública, que es aquella en la cual estamos más proclives a los temas más grandes. Y bueno, por supuesto tenemos a la CAN Anticorrupción, a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con lo cual se sacó también un manual de uso del Código de Ética, con ejemplos y todo, que los invito a ver, ¿no? Se trabajó en conjunto, Contraloría es parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en la cual ustedes van a poder identificar ciertos hechos o ciertas acciones que deben de evitar en el ejercicio de su función. Segundo punto, tenemos también una parte de determinación de alertas. Y en alertas es aquello que nosotros estamos efectuando a través de denuncias, a través de medios de comunicación, y esto origina realmente una intervención. Contraloría General no solamente planifica el control, sino si hubiera alguna denuncia, ¿no?, sustentada y no sustentada incluso, porque se va a la investigación, ¿no?, Contraloría va a reaccionar también, entonces con alertas ciudadanas. Y la investigación, como ya saben, literalmente está efectuada en primera fuente por la Policía Nacional, Contraloría General cuando inicia su acción de control y la Fiscalía Pública ante un acto de comisión de un ilícito penal. Dentro de la responsabilidad y sanción tenemos que tener en cuenta que tenemos el ámbito de las sanciones que están efectuadas a través de Servir. Recuerden que el Código de Ética, ¿no es cierto?, se anuló todo el artículo 3, artículo 4 del Código de Ética y el reglamento prácticamente para efectuar las sanciones, y lo que se estamos aplicando ahora es la ley de Servir. Entonces, ¿qué procedimiento va a ser si es que yo incurro en una acción que va a tener en cuenta alguna vulneración del Código de Ética? La ley de Servir. ¿Qué sanciones voy a tener? Ahorita las vamos a ver, vamos a comparar los actos realmente de ética que podemos incurrir y las sanciones que vamos a tener tanto en Servir como en la Contraloría General. Si vemos, en Servir tenemos un procedimiento disciplinario sancionador, ¿no es cierto?, por la disciplina, es decir, ¿qué aspectos yo estoy obligado a hacer? ¿Cuáles son mis sanciones? Tengo desde amonestación verbal, ¿no es cierto?, amonestación escrita, suspensión hasta 12 meses y la más drástica, ¿no es cierto?, la destitución. Y en caso de exfuncionario, inhabilitación hasta 5 años. Por si acaso, la inhabilitación también podría aplicar para todos. ¿Ok? Eso tenemos que verlo. Adicionalmente, tenemos también una escala de sanciones en Contraloría General. En Contraloría General tenemos siempre y cuando la conducta infractora sea grave o muy grave, calificada así, grave, muy grave. Lo que no es grave, muy grave, lo va a tramitar la misma entidad pública a través de los sistemas administrativos que estén manejando el régimen laboral al cual estén sujetos, y por supuesto, si es conducta ética, la vamos a ver con el procedimiento de Servir, ¿no? En el tema de la potestad sancionadora tenemos dos aspectos. Sanciones por infracciones graves, tenemos dos realmente sanciones: suspensión e inhabilitación. La primera de 30 a 1 año y la segunda de 1 a 2 años. Esto puede decir con la sanción de infracciones graves. Y sanciones por infracciones muy graves, inhabilitación de 2 a 5 años, inhabilitación en el ejercicio de la función pública. ¿Dónde lo encontramos eso? En el Decreto Supremo 023-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se tiene un catálogo en el cual uno va a poder identificar realmente la conducta infractora y la sanción.
Aproximadamente tenemos más de 50, si no me equivoco, conductas infractoras, ¿no? Categorizadas realmente por distintas temáticas, entre el ámbito económico, entre el ámbito de código de ética, entre el ámbito de todas las prohibiciones realmente que las encontramos, pero muchas de ellas van a coincidir, como vamos a ver, tanto código de ética, después nos vamos a ver a sanciones administrativas y terminamos con el ámbito penal. Cabe señalar que el hecho de que hayamos sido sancionados administrativamente no significa que no podríamos ser sancionados penalmente. Jurídicamente decimos que tenemos bienes jurídicos tutelados distintos, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Entonces, por ese motivo, podríamos ser sancionados administrativamente, como podríamos irnos a una investigación y terminar en un proceso penal. Como vemos acá, tema específico para recordar sobre los efectos de nuestros actos. No solamente cuando vamos al ámbito penal vamos a terminar con una pena privativa de la libertad, sino adicionalmente vamos a poder tener, o sea, no nos van a sancionar solamente con la pena, sino con una inhabilitación de 5 a 20 años, ¿no? De 5 a 20 años. Y si actuamos en grupo, si actuamos dentro de un grupo delictivo, ¿no es cierto?, la inhabilitación puede ser perpetua hacia el ejercicio de la sanción pública. Ahora, ¿quién aplica esta sanción? El Poder Judicial, ¿no? ¿Quién aplica esta sanción? Ya están vigentes. Entonces hay que tener cuidado de todos modos de los efectos de los actos, sobre todo a nivel administrativo, sobre todo en estos temas tan álgidos que les estaba mencionando, que el control interno tiene que estar ahí, generando muchas veces procesos, ¿no? Eso es lo importante. Cuando tengamos una institución pública, de cada una de las unidades orgánicas es bueno generar el proceso para que sepamos quién hace y hasta dónde hace y cómo se hace la secuencia de la verificación. Y la tercera parte es por la que realmente nos convocaron, que es el tema de ética, ¿no? Queríamos ver realmente el aspecto más grande, cómo se ve a nivel nacional, a nivel internacional la corrupción, qué efectos tenemos, y dentro de los efectos ya sabemos, no vamos a mencionar ahora caso por caso qué infracción podría tener, porque ustedes ya vieron en estas dos pantallas las infracciones graves, tanto por servir como por Contraloría. Ahora vamos a tratar rápidamente lo que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el Código de Ética de la Función Pública. Estaba revisando el Código de Ética de acá del INEM y es realmente tal cual con el Código de Ética de la Función Pública. Estamos teniendo las mismas provisiones, estamos teniendo las mismas obligaciones y los mismos deberes. Ahora vamos a pasar a ver. No, pero antes de eso, bueno, creo que no hay tiempo. Ya, entonces, pasamos al Código de Ética. Ok, ya, está bien. Bueno, acá me guían los doctores, que es importante darle esta introducción primero. Ok. Y una de las cosas que sí, o sea, si estábamos nosotros analizando y decíamos, cuando vamos a una institución pública y queremos hablar sobre los temas éticos, dice, eso casi no se sanciona. O sea, es un tema ético, va a ser una amonestación, una llamada de atención. Y decíamos, si tenemos ya toda una cadena anticorrupción, si tenemos el control interno, control externo, nos está mirando, la ciudadanía nos mira, nosotros nos miramos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando realmente para que la corrupción siga en ascenso? ¿No? Nosotros hemos seguido el índice de percepción de la corrupción realmente cuando Perú no estaba anaranjado, no estaba medio entre amarillito para anaranjado, y de ahí anaranjado más fuerte, ya llegamos y pasamos la media, ¿no? Donde la corrupción es 0 en este gran indicador, ¿no es cierto? Y ahora estamos en 100, ¿no? De 180 ya doblamos la mitad, ¿no? Entonces ahí nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ok, hagamos un análisis de algún modo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estamos recordando los funcionarios públicos? Y realmente muchas veces hemos olvidado estas dos palabras. O sea, ir a conceptos antiguos de pronto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Recordarlos. Ahora, ética. No voy a tratar la ética desde el punto de vista de ciencia, ¿no? Desde el punto de vista que es una rama de la filosofía que se encarga de analizar todo el raciocinio de las personas para ver cómo actúa una sociedad. No, vamos a tratar en lo más esencial, yo creo yo, que es la palabra en sí, la palabra ética, ¿no? Y viene del griego ethos, ¿no? ¿Y el ethos qué significa? Significa realmente el carácter distintivo de la persona, es decir, la estructura en sí
de cómo es una persona, qué es lo que elige ser una persona en algún momento para determinado actuar. Por eso que habíamos puesto tu marca personal, ¿no? Habíamos puesto porque era lo esencial de un ser humano, el ethos. El ethos permite, por supuesto, establecer juicios, va a establecer ciertos criterios para poder yo actuar. ¿Cómo es que yo voy a actuar? Si yo tuviera muchas condiciones alrededor, pero tengo un ethos, una condición, el establecimiento de ciertos criterios que me llegan a evaluar, que para mí, por ejemplo, va a ser esencial el servicio público y voy a poder renunciar incluso a intereses personales, quiere decir que tengo un ethos dirigido hacia valores y principios. Tanto así como dice, ¿no? La ética pública, ¿qué es? La ética pública es aquel comportamiento que está basado en principios y en valores. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene realmente de la palabra esencial, de la raíz, se puede decir, de la palabra ética, ¿no es cierto?, de ethos. Y a veces cuando nos vamos al análisis de la ciencia nos perdemos en ello. Por eso queríamos solamente precisar ello. O sea, la palabra específica, ethos, ¿no es cierto? Y que quede grabado este tema, la marca personal. Cada uno tiene una marca personal distinta que a nosotros nos va a identificar. Si uno le pregunta a su compañero y dice, ¿cómo es? Ah, él es así. Y el otro va a tener otras condiciones. Ok, cada uno tiene una marca personal y es la que deberíamos de nosotros identificar para poder permanecer incluso ante circunstancias que nos lleven a actuar distinto. ¿Y qué es la moral? La moral, igualmente, la vamos a tratar solamente desde el punto etimológico de la palabra, ¿no? Y consideramos el latín morismos porque era una costumbre, era una manera de vivir que se basaba en 100 reglas. ¿Por qué? Porque el morismo realmente va cambiando de acuerdo a la sociedad, al tiempo, a la etapa en la cual incluso nos encontramos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un caso drástico para mí, ¿no? En otros países, en África, cuando ven que las niñas se tienen que casar en determinada edad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de su moral, dentro de la identificación como sociedad, y aceptado está, ¿no? Aceptado está esa conducta, pero no individual, no estamos hablando de ethos, estamos hablando de una conducta ya de sociedad. Es lo mismo que está sucediendo acá. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la corrupción, que hablábamos de cuánto nosotros estamos permitiendo la petite corrupción, nos vamos a dar cuenta que vamos generando estas reglas de actuar en sociedad, ¿no? Es el conjunto de normas que regulan realmente el actuar de una sociedad. Y si tenemos ya identificado de pronto estos dos básicos conceptos, ¿no es cierto?, tanto del tema personal como del tema grupal, tenemos que ver entonces qué es lo que pasa para nuestras decisiones. Si bien este triángulo que ustedes ven acá es un análisis de un criminólogo, el criminólogo es Donald Cressey, identificó 3 aspectos para que una persona cometa un ilícito. Y me parece que es aplicable también para los actos de corrupción. En primer aspecto, la presión. Una presión interna o externa. Puede ser porque estoy pasando un tema económico, puede ser porque quiero llegar a un estatus, porque siempre quiero ser mirado como la persona que llegó al más alto nivel de algo, ¿no? Puede ser por codicia. Tengo ciertas condiciones, es decir, presión. Y presión externa por incentivos. ¿Qué es lo que quiero tener? ¿No? De pronto quiero lograr algo más. Tengo que tener un tercer punto que sería la oportunidad. ¿Por qué lo hago? ¿No? Tengo la oportunidad de hacerlo. Eso es cuando tengo bajos niveles de identificación, ¿no es cierto?, de procesos, de identificación de riesgos, ¿no? Y adicionalmente la racionalidad. Es decir, me convenzo a mí mismo de que lo que voy a hacer es adecuado. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque si a él lo han ascendido porque ser conocido de ellos, entonces yo podría lograr lo mismo, pero con otro tema. A él no le hicieron nada, yo lo puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces estas 3 condiciones realmente que se aplican para un ámbito de criminología, realmente lo estábamos trasladando para el tema de corrupción, ¿no? Realmente es un análisis criminológico, pero me parece que es adecuado verlo porque es lo que nos va a condicionar a nosotros, cómo es que debemos decidir nuestra actuación. Y nadie más la va a decidir que nosotros. Cuando tenemos a alguien al frente, somos nosotros los que decidimos cada actuar. No actuamos en grupo, actuamos unitariamente.
En la toma de decisiones, por tanto, tenemos que definir el problema, identificar. Primero, tenemos que ser muy certeros para decir, esto es un problema que me podría llevar a tales consecuencias. Esta identificación, ustedes ya saben las consecuencias. Hemos avanzado en los dos primeros capítulos justamente viendo todo el procedimiento sancionador, cuáles son las sanciones y quiénes son las entidades que lo miran, ¿no es cierto? Entonces no podríamos decir yo ya no sé, tengo que definir el problema y tengo que desarrollar el análisis, ¿no? Nosotros, bueno, hemos puesto el muñequito negro y el blanco, pero realmente es una decisión interna, una decisión personal, ¿no? Desarrollo las alternativas, o termino haciendo un gran trabajo o soy responsable de los efectos que pueda yo obtener, ¿no? Y en eso de los efectos, el único responsable es uno, nadie más. El único responsable es uno. Uno tiene que ser consciente de las obligaciones, de los deberes, de las prohibiciones de sus funciones. Para eso existe pues el reglamento de organización y funciones, tenemos una línea de actuar, tenemos protocolos en el actuar, ¿no es cierto?, que deben ser cumplidos. La toma de decisiones, entonces, ¿tenemos video? Sí, lo podemos ver en este caso, es un video muy pequeñito, ¿no?, que vamos a ver qué pasa con un profesional dentro de un ámbito de trabajo. Vamos a escuchar. Y realmente tenemos que analizar también que cuando somos parte de una institución pública tenemos que tener los criterios específicos, no solamente normativos, para actuar, ¿no? Los criterios éticos para actuar. Vamos a ver. Ella es una gran mujer, responsable, honesta y trabajadora. Me da mucho orgullo que esté trabajando con nosotros en una empresa respetable. Paciente Andrés Rodríguez, paciente Andrés Rodríguez, acercarse por medio. Los planos son perfectos, es un gran inicio para la empresa. Estos planos tienen errores. Los materiales que pediste son de muy mala calidad. Son de mala calidad, son para ahorrar, y para el bienestar de la empresa. Buenos días. Atrás de mí se encuentra la construcción millonaria que debería de ser un espectacular edificio de departamentos y oficinas. Lamentablemente, este proyecto no va a llegar a su fin por la imprudencia de la arquitecta Alejandra Reina. Esta arquitecta está siendo acusada por fraude. Recordando para ustedes, Jessica Rodríguez. Y este mensaje, que el tiempo que tomen hacer una carrera realmente se puede ir solamente por una mala decisión, ¿no? En 5 minutos, en 10 minutos, 3 días puede causar esta vinculación con un contratista que puede arruinar una carrera. Como hemos visto, estamos incluso ahora normativamente hasta la inhabilitación perpetua de actuar en grupo, ¿no? Y estamos con inhabilitaciones que acompañan los delitos o las sanciones de pena privativa de la libertad de 5 a 20 años. Entonces hay que tener presente, no solamente por el temor, sino sobre todo es por la decisión ética que debemos de tener, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es una verificación del tema de ética ya en el marco normativo, ¿no? Y para mencionarles debo decir que la ética, cuando la buscábamos anteriormente, estaba pues en el reglamento del Código de Ética, que fue justamente anulado. Entonces tuvimos que ir
a otros marcos normativos para buscar realmente la definición. Entonces lo encontramos primero en nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, lo identificamos así como lo identifica su código de ética, ¿no es cierto?, como el conjunto de valores, ¿no?, para adoptar decisiones, a tener un comportamiento correcto. Esto ya lo sabemos, es una ética pública, ¿no? Y también lo encontramos en la Ley del Servicio Civil, pero sobre todo ya en el tema de obligación, ¿no es cierto? Con probidad y ética pública deben actuar todos los servidores públicos. Para efecto de lo que serían las sanciones en el ámbito ético, tenemos que analizar directamente desde el concepto de ética de la Ley del Servicio Civil y las consecuencias o el procedimiento que establece la norma, ¿no es cierto?, para hasta llegar a tener en sí una sanción. Si vamos a comenzar a ver realmente este gran triángulo que nos trae el Código de Ética, que tiene pues tanto principios, deberes y prohibiciones. Entonces vamos a hacerlo rápidamente porque el tema es bastante normativo, ¿no? En el tema de principios vamos a tratar de atar el Código de Ética, la Ley del Marco Servil, ¿no?, como la Ley de la Contraloría General de la potestad sancionadora, para darnos cuenta en sí cómo están atados cada uno de ellos. Por ejemplo, en el principio de respeto. El principio de respeto muchas veces lo atamos sobre todo con nuestra condición de vinculaciones personales. Sin embargo, en relación al Código de Ética está relacionado en un ambiente mucho más alto. Es decir, es el respeto a la Constitución, es el respeto a las leyes. Ahora, ¿cómo es que lo encontramos nosotros? Ustedes ven a la mano derecha, cuando yo coloco la parte de infracción 142, es porque todas estas infracciones tienen que ver con vulneración normativa y por tanto, cada vez que yo ejecute algún acto por vulneración normativa, yo podría caer, ¿no es cierto?, en una infracción del Código de Ética que sería la vulneración del principio de respeto. Por ejemplo, toda vez que yo incumpla, ¿no es cierto?, cualquier tema de acción o actuación funcional, estamos yendo a la vulneración del principio de respeto. Y en esta parte de los principios, sobre todo respecto a las normas de la Ley de Servir, estamos encontrando sobre todo como obligaciones, es decir, la obligación de respetar la Constitución, la ley, el Estado de Derecho, el sometimiento al ordenamiento jurídico, lo encontramos como obligación. Recuerden que la Ley del Servicio Civil también tiene un procedimiento sancionador relativo al incumplimiento de disciplina, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos podemos estar siempre mirados. En el principio de probidad. En el principio de probidad, igualmente, estamos atados en tres grandes condiciones, ¿no? Actuar con honestidad, con rectitud, ¿no? Actuar debidamente, satisfacer siempre el interés general. ¿Por qué? Porque el satisfacer el interés de terceros o privados nos lleva a mi primer concepto de corrupción, ¿no?, que tengo yo el uso o la discreción del poder. Y cuando yo estoy yéndome a favorecer a terceros, ¿no es cierto?, indebidamente, estaría cayendo pues en un proceso, ¿no es cierto?, disciplinario que podríamos estar tentados a colocar en el principio de probidad. Es decir, tanto si soy mirado como infracción dentro de lo que serían las normas de Contraloría como las leyes de servir. Privilegiar los intereses del Estado es necesario. Ahora, para hacerles la diferencia entre lo que serían las normas de Contraloría y las normas de servir, ¿cuándo me van a aplicar qué? Hay que tener en cuenta que para el de Contraloría General tendríamos que estar incursos en un informe de control. Anteriormente podríamos decir, uy, pero los informes de control son 2 años, 3 años, no hay problema, no voy a estar incurso acá. Pero recuerden el cambio que se está efectuando. Ahora dentro de lo que serían los informes de control concurrente solamente están durando 20 días. Por tanto, ahorita estamos en más de... ¿Cuántos estamos llegando? En 3 meses han pasado los 100 informes ya, ¿no? Entonces están siendo mucho más recurrentes y de distintos ámbitos. Se está viajando a nivel nacional y también se van a comenzar a visitar a las instituciones públicas para aplicar esta nueva modalidad que trae como consecuencia la emisión de un informe. Por tanto, podríamos caer también en la emisión de un informe respecto al incumplimiento de uno de los principios, de uno de los deberes, de una de las obligaciones o prohibiciones. Pasemos. Principio de eficiencia. Como principio de eficiencia, ustedes lo tienen bien claro, se habla de la calidad. La calidad. Por tanto, yo tengo que estar totalmente capacitado para el ejercicio de nuevas funciones. Mucho más en un ámbito como es el de salud, ¿no? En el salud nos estamos nosotros abocando
a la atención de un paciente. Y los que trabajamos en el ámbito administrativo, tener en cuenta que ustedes hacen la gestión precisa para que no falte ningún implemento para quienes son nuestros servidores o colaboradores que desarrollan la labor de salud, pudieran efectuarlo efectivamente sin que falte ninguno de los productos, ninguna de las medicaciones. En el principio de idoneidad, estamos más sometidos a ver si estamos en la capacidad real de efectuar las acciones y las funciones que estamos dedicados a hacer. Es decir, si una persona está encargada del ámbito de registro, pues tengo que estar totalmente capacitado en el ámbito informático, ¿no es cierto? Adecuadamente. ¿Por qué? Porque es básico para el desarrollo de mis funciones. Tengo que mejorar continuamente mis competencias, tengo que estar capacitado para lo que hago. Alguien de derecho no puede ir a ver un tema de pronto de salud, no puede ir a gastroenterología, porque realmente no va a entender mucho de todos y cada uno de ellos. Por eso es que la Contraloría General actualmente viene contratando adecuadamente médicos, ¿no es cierto?, para que vayan a verificar, o sean en todo caso grupos multidisciplinarios. Esto lo hemos visto también cuando se ha ido recientemente a Piura. En Piura, por ejemplo, se hace la descolmatación de los ríos y de pronto tienes a un grupo donde no hay ningún ingeniero experto en descolmatación de ríos. Si es que no lo tenemos, actualmente la lógica es, no lo tengo acá, lo voy a contratar, vamos a estar todo lo que dure el periodo de la investigación y vamos a tener ya un informe técnico. Entonces, si no actuamos en forma interdisciplinaria también nosotros en el control, incluso no podríamos cumplir nuestras funciones adecuadamente, ¿no? Entonces eso es lo que se está generando actualmente. En el caso de idoneidad, por ejemplo, teníamos estos casos que les voy a mencionar, realmente a veces dicen, es obvio, ¿cómo va a suceder esto? Pero los estamos viendo en el proceso administrativo sancionador, han sido casos sancionados, ¿no? Teníamos el caso de un funcionario abogado que estaba defendiendo dentro de una institución pública, las causas estaban dentro del ámbito de la Procuraduría, había efectuado pues demandas, denuncias, estaba viendo ámbito penal, ámbito civil, y después la parte contraria nos viene a abrir los ojos y nos damos cuenta que él no tenía la categoría de abogado, ¿no? Y por tanto teníamos un perjuicio al Estado. Bueno, tenemos que hacer todo un trámite para no ser afectados, pero realmente estos casos se dan, ¿no es cierto? La verificación a través de recursos humanos, de la idoneidad, de la capacidad técnica que deben de tener para poder brindar una función pública debe ser revisada, es parte del autocontrol, del control interno, ¿no? Dentro de lo que serían recursos humanos, ¿ok? Dentro del principio de veracidad. Realmente dentro del principio de veracidad está visto y tener en cuenta que cada acción que realicemos nosotros puede ser solicitada por la ciudadanía. Es decir, todo acto que firmamos, todo acto que vamos a poder nosotros interactuar con una persona en el ejercicio de nuestras funciones tiene que ser real, veraz, concreto, objetivo y sobre todo oportuno. ¿Por qué? Porque nos lo van a pedir. Si por ejemplo por ahí más adelante hay un proceso civil o penal, ¿qué es lo que hace el juez? Pide copias de los actuados, ¿no es cierto? De todo. No hay ningún documento que emitamos que no es pasible de ser visto. Entonces en esto uno tiene que pensar cuando habla del principio de veracidad. No puede omitir, ¿no?, intencionalmente, no puede elaborar documentos falsos para favorecer a alguien. Tengo siempre que actuar con transparencia y responsabilidad, sobre todo en forma oportuna, completa, veraz. En el principio de veracidad tuvimos un caso en el brote de influenza de algún año, porque no puedo citar específicamente de dónde fue, ¿no? Se encargó al almacén de recepción de medicamentos en uno de los hospitales entregar una cantidad de 10.000 vacunas a los centros de salud, que eran parte de la red. Sin embargo, al parecer todo estaba como viento en popa, habían entregado toda la información, todas las vacunas habían sido distribuidas, pero el problema surgió posteriormente cuando se efectuó la verificación y no por supuesto en la entidad que decía que había distribuido las vacunas, sino se fueron hacia los lugares donde habían llegado las vacunas que estaban dirigidas. Decían, bueno, vamos a ir a 20 lugares, por ejemplo, vamos a ver si realmente se entregaron. Cuando sumamos, hicimos la sumatoria, nos dimos cuenta que solamente habían entregado 1.000 vacunas. Entonces, y 9.000 vacunas, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos documentación falsa, ¿no es cierto? Tenemos falsificación,
tenemos mucha comisión, no solamente de temas administrativos, sino también penales. Entonces, este es un caso del PAS, por ejemplo, ¿no? Está relacionado de pronto al ámbito de salud, pero se ha dado. Y así tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Principio de veracidad, principio de lealtad y obediencia. Aquí hay que citar algo. La lealtad y obediencia se realiza no solamente con el ámbito, cuando decimos leal es solidaridad, ¿no? Solidaridad. Si veo que alguien está efectuando un trabajo, una labor, y esta labor es álgida y estoy por ahí, puedo colaborar, tengo que ser solidario. Solidario dentro de mi institución, solidario para el ejercicio de mis funciones, y obediencia no significa sumisión. Obediencia significa que esté dentro del marco de la ley. Si algo es indebido y algo me están coaccionando para hacer indebidamente, yo inmediatamente tengo que anunciarlo y tengo que decirlo, está inadecuadamente o el acto no es adecuado para lo que me están solicitando, ¿no? Entonces tengo que ejercer mis funciones pues dentro de lo que el cargo me permite, salvo que a uno lo hayan encargado con funciones a través de su superior, ¿no? En este caso sí. Entonces cumplir la ley diligentemente y trabajar en equipo, esto es lo que es lealtad y obediencia, realmente un trabajo en equipo, ¿no? Pasamos dentro del principio de lealtad y obediencia. Este sí fue un caso de un gobierno regional. Ingresó una persona a trabajar y yo no sé, yo creo que los controles internos estaban bajos allí en esta institución, un gobierno regional. Un funcionario firmó contratos con un tercero por 28 millones de soles, ¿no? Y todavía no tenía realmente, no se había emitido la resolución que le daba la categoría de funcionario público de la entidad. Entonces imagínense, 28 millones de soles involucrados. Entonces nos damos cuenta que ciertamente la identificación de procesos, la identificación de riesgos es importante. Caso de un gobierno regional, ¿no? Que puede pasar también en otras entidades, y por eso es que siempre hay que poner los procesos bien fijos. El principio de justicia y equidad nos lleva a un adagio latino, que es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? E igualmente, ¿no? Cuando a los pacientes específicamente hay que tratarlos adecuadamente cuando ellos vienen, ¿no? Ellos, igual que nosotros venimos a servir al público, ellos vienen porque son parte del Estado, ¿no es cierto? Nosotros nos debemos a ellos, estamos ahí por ellos, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo justamente promueve la igualdad de todas las personas al acceso a las oportunidades y beneficios de prestaciones en los servicios públicos. Entonces la oportunidad en su atención es muy importante. Yo creo que es en lo que tenemos que siempre incidir para la mejora en la calidad del servicio de salud, ¿no? Esta ya la hemos visto. Y pasamos a lo que son los deberes. Por tanto, bueno, quisiera que de todas maneras vayan recordando, porque al final vamos a ver un pequeño video y vamos a ver qué aspectos o qué obligaciones, deberes estarían incurriendo en ello, ¿no es cierto? Entonces en deberes tenemos menos y son más conocidos. Justo les habíamos pasado, bueno, no sé si ya lo han distribuido, les trajimos unos tips de control que Contraloría General está emitiendo a través de su página web, ¿no? Son unos afiches pequeñitos en los cuales les recordamos al funcionario público la condición que tiene que tener tanto para actuar con neutralidad, para actuar con transparencia, con discreción, con ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes y recursos públicos y responsabilidad. En el caso de neutralidad, sobre todo se da en la imparcialidad política, ¿no? Muchas veces dentro de la institución también, cuando, por ejemplo, este año, ¿no? Ya comienza el año electoral, ¿no? De gobiernos regionales y locales, y todos, bueno, tenemos el derecho de ser políticos, el derecho del ejercicio de la política, y por ahí tenemos la tentación de decir, bueno, yo tengo 50 amigos, 80 amigos, voy a utilizar las redes sociales o las redes institucionales, el correo institucional, para comenzar a pasar propaganda, ¿no? Propaganda que tiene que ver con proselitismo. Entonces, por ahí estoy rompiendo mi deber de neutralidad. Estoy dentro de una institución pública, no está para el uso de beneficios privados o de terceros, sino sobre todo para el uso de la institución, ¿no es cierto? Ahí se les está repartiendo los tips de control, entonces no se puede actuar parcializadamente. El deber de transparencia, ya les había explicado, trata realmente, estamos como obligación y lo tenemos también como deber, ¿no es cierto?, actuar transparentemente y brindar oportunamente la información de una forma fidedigna. En el deber de discreción, nos chocamos pues con lo que se llama la ley de acceso a la información pública. Cuando hablamos de la ley de acceso a la información pública, tenemos un artículo que nos dice
qué es lo que es reservado y qué es lo que no podemos realmente trasladar, lo que es confidencial. En el tema de salud ustedes lo tienen muy claro para efecto de las historias clínicas que de algún modo tienen que estar siempre solamente dirigidas hacia la persona, ¿no?, que ha sido pasible de esta atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con este marco normativo del deber de discreción. En el caso de las entidades públicas, bueno, acá creo que lo vamos a ver en un ejemplo, en el deber de discreción, ¿no? No, ok, tenemos el caso de una institución que por el deber de discreción, estando como parte de una comisión, ¿no?, para efectuar una contratación, comentó y se fue adecuadamente a decirle a uno de los postores que él sabía que le iba a pagar, ¿no es cierto?, cuáles eran las condiciones. Cuando entró las bases del concurso y se hizo la contratación, efectivamente calzaba así como zapatito de Cenicienta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay tanta coincidencia que se hizo la investigación y realmente estaba totalmente vinculado. Entonces hay que tener discreción, sobre todo en las acciones que realizan administrativamente y que tienen que ver con esta vinculación con un tercero. ¿Okay? En el deber de ejercicio adecuado del cargo, como ya se sabe, es no tener represalia contra las personas que se están trabajando, no utilizar la coacción, ¿no es cierto?, no agredir verbalmente. Esto sí está como obligación, como falta disciplinaria. Aquí, si se dan cuenta, están rompiendo un poco la lógica ya de serio porque ya están considerándolo como falta disciplinaria. No todo está considerado como falta disciplinaria, realmente puede entrar como alguna arista de que podría ser pasible de sanción, pero en este caso el deber de ejercicio adecuado del cargo sí lo tenemos. A nivel de Contraloría yo creo que tenemos más conductas infractoras que en servir, ¿no? Pero en servir también está, y acá está, coincide tanto las infracciones 27 y 28 de nuestra norma del PAS, del procedimiento administrativo sancionado, como las obligaciones de la ley servir, ¿no es cierto? Por un lado es ejercer coacción o recibir beneficios, inducir o presionar a una persona, incluso que esté trabajando conmigo, y en el tema de servir igualmente, ¿no? Estamos a actuar con respeto, lealtad y cortesía, sin represalia o coacción. Y coacción estamos hablando incluso entre compañeros, incluso entre funcionarios de distinto nivel jerárquico, ¿no?, que podría ser pasible de una sanción. En el deber de ejercicio adecuado del cargo, esto es lo más conocido de pronto, ¿no? Cuando estoy sobre todo en la tramitación de trámites documentarios con servicio al público, ¿no? Señorita, por favor, páseme usted o ponga la carpeta en la parte, lo que me entra primero. Entonces, si yo tengo una ruma, lo voy a poner arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya me dejaron desde el chocolate hasta 10 soles, 5 soles. A nivel judicial se ve mucho más. En los mismos expedientes, ¿no? Ponen ahí, secretario, quiero leer el expediente, ¿no? Abre el expediente, he leído tal página y tal página está atendida porque quieren sacar un proveído rápido, ¿no? Ahora, bueno, están intentando, ojalá que pongan cámaras porque realmente estamos ahí en déficit en nuestros expedientes, ¿no? Entonces simplemente es lo que se llama, pues, la aceitada, o creo que es lo más popular en los términos, ¿no es cierto? El dar el dinero y el otro estar pensando en que ya, yo estoy juntando para comprarme algo. Es el deber del ejercicio adecuado del cargo. Realmente parece que solamente fueran algunas noticias, pero cuando uno revisa los expedientes del procedimiento administrativo sancionador se da cuenta que es un comportamiento cotidiano de todos los que están incursos allí, ¿no? En el deber de uso adecuado de los bienes del Estado, aquí recuerdo algo que es el tema del actuar se lleva de casa al trabajo y del trabajo hacia el lugar donde me desarrollo de pronto dictando cátedra, ¿no? Entonces lo ideal es, si uno va a sacar, por ejemplo, va a hacer uso de la vía telefónica, hacerlo para el tema del ejercicio de salud, salvo que sea urgente, ¿no es cierto? Pasamos, creo que es el ejemplo, ¿no? Estábamos cuando se están siguiendo a veces doctorados, se están siguiendo maestrías, lo primero que se usa es la fotocopiadora, es por lo que hablamos, con esa petit corrupción, ¿no? Esa pequeñita, que estamos sacando libros. Entonces, bueno, tenemos fotocopiadoras, tenemos lugares, sábado, domingo, día libre, que podamos sacarlo individualmente si el tema es para nosotros, ¿no?
el uso de recursos públicos inicia desde acá, ¿no? De pronto poner los paneles de verificación, de revisión en Contraloría. Nosotros, por ejemplo, tenemos, mi nombre está en la impresora, entonces saben cuántos yo he sacado en el día, ¿no es cierto? A nivel de impresores son pequeñas identificaciones ya que tenemos de todas las acciones que vamos realizando en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces estos también son casos parecidos, ¿no? Uso de fotocopiadora, uso de luz, uso de algunos servicios, papel, ¿no? O de pronto bienes de llevar, de útiles de escritorio y todo. En el deber de responsabilidad. En el deber de responsabilidad sí tañe más allá de lo que sería no solamente la función pública, sino también nuestra labor como profesional, ¿no? El deber de responsabilidad tiene que ser realmente dirigido a cada acción, con cada vinculación que tenemos, tanto con, en este caso con pacientes, tanto con personas que vienen solamente para el servicio de atención ambulatoria, ¿no? Nosotros debemos actuar con cabalidad, con responsabilidad, poder realizar sin que esto mitigue, ¿no es cierto?, los derechos de otras personas, a todos por igual, a todos equitativamente. No podemos incumplir, negarnos sin que esté debidamente justificado. Se cayó el sistema, bueno, y esperar todos. Pero si no se cayó el sistema, que sea por estar utilizando el WhatsApp o por estar colgado en el teléfono por una falta de atención, eso sí no es aceptable, ¿no? Entonces tenemos que tener el respeto hacia el público, el respeto hacia las acciones que vamos a desarrollar y sobre todo la imagen que estamos dando como institución, ¿no? En el caso del deber de responsabilidad lo vimos, y ustedes lo vieron también en el periódico, ¿no? Tuvimos algunas ciudades, la persona llamada a efectuar la convocatoria, ¿no? El Comité de Defensa Civil es la máxima autoridad en gobierno regional y local, no hay duda, ¿no? Esta persona en ese momento no debe viajar, no debe irse, ¿no? Es como el que está al timón de un barco, es la persona que es llamada a irse a las ciudades donde está realmente la condición inadecuada por un tema de ejercicio. Acá el caso es el siguiente, un desastre natural. Las autoridades a cargo del Comité de Defensa en una entidad no adoptó ninguna medida. ¿Por qué? Por encontrarse ausente. ¿Qué pasó? Se lo encontró vía televisión, ¿no? En un partido de fútbol. ¿No? ¿A quién? Estaba ahí la persona que era la más alta autoridad, y esto es un tema también regional y se vio a nivel de gobierno provincial y distrital bastante, no todo se publicó, pero realmente cuando llegaron las quejas y llegaron las denuncias, este caso nos pareció que el deber de responsabilidad encajaba perfectamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, cuando tenemos que estar allí, ¿no? Tenemos que dejar todo para estar allí. Tenemos que, en todo caso, tener la organización y la administración adecuada para cumplir el cargo. Y dentro de las prohibiciones, tenemos pues mantener intereses de conflicto. Vamos a pasar. Como sabemos, la prohibición de mantener intereses de conflicto no solamente es personal, es económico, es laboral, cualquier vinculación que yo tenga. Recientemente, bueno, no recientemente, realmente fue hace un año, creo que sacaron, no lo tenemos en el marco normativo, la declaración jurada de intereses, pero lo sacaron en una forma muy espontánea, en algún momento casi coaccionado, ¿no es cierto?, en los ministerios. Y es eso, lo que querían evitar es esto, mantener intereses en conflicto, ¿no? Si yo voy a ser un funcionario de hidrocarburos, pues no voy a llegar efectivamente siendo socio o teniendo una empresa específica sobre el tema también de hidrocarburos. O sea, voy a tener que dar un paso al costado, o en todo caso, cuando participe ellos, yo no voy a participar. En todo caso, a nivel de decisión no podría estar, ¿no? Porque siempre voy a chocar con el tema de intereses en conflicto. Sobre todos los ámbitos, y a nivel personal ustedes saben que es hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Eso hay que tenerlo muy preciso, y lo vamos a tratar después con otra figura que es el nepotismo, justamente aquí está. El nepotismo, en el cual si tengo, sobre todo quienes están trabajando en recursos humanos, si tengo la capacidad y, como yo decía, la discrecionalidad de poder elegir a personas que estén trabajando en una institución pública, pero que estén vinculadas directamente conmigo, directamente con mi ámbito familiar, dentro de este marco que les estaba diciendo, 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, definitivamente estaría cayendo en nepotismo, ¿no? Y nepotismo es una conducta infractora sancionable. Tiene más, tiene hasta ley propia, reglamento propio,
¿no? Que implica, si eres contratado, definitivamente el corte de tu contrato y si no la devolución incluso de todo y su sanción administrativa, sancionado tanto en el PAS como sancionado a nivel de Servit. La prohibición de obtener ventajas indebidas, esto es la base del concepto de corrupción. Ya estábamos viendo el concepto inicial que era, ¿no es cierto?, el tener una vinculación, ¿no?, sea por mi calidad de funcionario público o privado, pero favorecer a un tercero. Es precisamente ello, prohibición de obtener ventajas indebidas. Ventajas indebidas hacia mi persona o hacia una tercera persona. Privilegiar entonces la obligación, es lo contrario, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Servit? Que tengo que privilegiar, en todo caso, ¿no es cierto?, los intereses del Estado, ¿no? Los intereses del Estado, de la sociedad. Yo no puedo privilegiar los intereses personales. Entonces, este es un caso también que hubo en una entidad de salud. Teníamos un área jurídica, ¿no? Y en el área jurídica, abogados que se dedicaban tanto al ámbito jurídico como al ámbito administrativo. En el ámbito administrativo resolvían apelaciones de contrataciones de compra de medicamentos. Lo que pasó fue que uno de los funcionarios no solamente aceptó trabajar en esa institución pública, sino también a la vez vinculó y se linkeó con alguien que trabajaba en un laboratorio. Este laboratorio, por supuesto, estaba muy interesado en poder acoger a uno de los abogados que resolvía los temas de apelación y comenzó a contratarlo individualmente, ¿no? Y recibía recibos por honorarios mensualmente. Pensó que no íbamos a ver, porque por el tema tributario muchas veces tenemos algún impedimento, pero igualmente fue hallado porque él pedía justamente analizar esas apelaciones. Por supuesto, esta empresa comenzaba a ganar siempre, ¿no? Cuando se identificó, bueno, fue sancionado y él tuvo la sanción máxima, ¿no? Tuvo que ser sacado de la institución. Pero muchas veces pasa esto, pasa que las empresas se vinculan y van a tratar de ubicar a una persona, como yo les digo, o como en algún momento lo analizamos, que tenga este ethos, esta condición, ¿no es cierto?, de ser vulnerable, que se le presente cualquiera de las condiciones, cuando hablamos del triángulo de Kressel, ¿no?, cualquiera de estas condiciones y que decida, de algún modo, vincularse. ¿No pensó en los efectos? No los pensó. Tuvo un vehículo grande, sí, pero al final todo tuvo que ser vendido. Compró un departamento, compró vehículo, camioneta grande, todo, pero al final quedó sin nada, ¿no? Y con un proceso penal, un proceso administrativo, un proceso civil y adicionalmente fuera del ámbito de labores, ¿no? Y ahora, bueno, él se salvó porque no tenía la inhabilitación perpetua en ese momento, pero ahora pues la inhabilitación está mucho más alta, ¿no? Dentro de la incompatibilidad de la función pública tenemos el tema de la puerta giratoria. Todo aquello, sobre todo a aquellas personas que están vinculadas en las contrataciones, ¿no? Y que de algún modo están vinculadas solamente con una entidad. Nos pasa mucho a nosotros cuando hay jefes de OSI que van a una institución pública y de pronto nos dicen ya no vamos a trabajar acá, nos vamos a ir a trabajar con quien estaba verificando. Eso está prohibido. O sea, dentro de nuestra institución se sabe que el ámbito de lo que es la puerta giratoria, con quien yo me estoy vinculando, a quien yo estoy sujetando de pronto con cumplimiento normativo, lo estoy evaluando, yo no puedo ir posteriormente a trabajar ahí, y de esto hay una prohibición incluso de años, ¿no es cierto? Existe un año en el cual yo estoy prohibido, ¿no?, de vincularme, de asesorar y todo, y bueno, la norma es muy precisa realmente para evitar este tema de la puerta giratoria. ¿No? La prohibición de realizar proselitismo político, ya lo hemos visto dentro de las instituciones públicas. No podemos pues llegar con nuestras pancartas, esto es de mi partido político y aprovecho en dejar 50, 80 acá. No, o sea, esto no está aceptado, no se los acepta ni siquiera en el Congreso. O sea, a pesar de eso, los hemofasciales hemos dicho, hey, para, o sea, tienen sus oficinas privadas en sus oficinas privadas. ¿Es cumplible? Bueno, intentemos que lo sea, ¿no? Muchas veces no siempre incurren en ello, pero el año electoral, ahora en octubre, tenemos el 7 elecciones, probablemente muchos de los que participemos en política vamos a estar tentados a ello, ¿no? Eso es lo que pasa, el uso de la institución pública, el uso del local, el uso del escritorio, de las cosas, de la tinta, ¿no?, de las impresiones que se deben hacer, ¿no?, del uso del courier, incluso se ha visto. Entonces hay que tener en cuenta. Y prohibición de hacer mal uso de la información privilegiada.
Sobre todo hay que tener en cuenta que solamente se guarda secreto en aquellos aspectos que la ley los determina, ¿no? Vamos a ver el caso. En el caso, por ejemplo, tenemos un servidor por función, tiene acceso a información privilegiada de las condiciones específicas para la contratación de ambulancias y se le brinda a una empresa importadora. De ese modo, la empresa gana la licitación frente a otros postulantes. El filtrado de información realmente muchas veces es fácil verificar cuando salen tan exactas los direccionamientos, ¿no? Entonces, ahora el Contralor está teniendo mucho cuidado justamente en esta condición, ¿no? La información privilegiada. Están tratando de verificar realmente estas vinculaciones y este direccionamiento. Entonces, de todas maneras es algo en lo cual está incurriendo ahora la verificación de la Contraloría, entonces para tenerlo en consideración. Sí, prohibido presionar, amenazar y acosar. Y esto no solamente son prohibiciones en el desarrollo de nuestras funciones públicas dentro de nuestro estamento laboral, ¿no es cierto?, sino también con el público, ¿no? Con el público o quienes trabajan en logística, ¿no es cierto?, con nuestros proveedores. O sea, no puedo tanto ni ser acosado ni acosar, ¿no? Esto viene por varios temas, yo creo, y creo que queríamos tocar también esto, la sanción de hostigamiento sexual que también se está teniendo en Contraloría General algunas denuncias, ¿no? Y esto trae como sanción igualmente el cese de hostilidad, la culminación del contrato, la suspensión o el despido. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con las condiciones y los incumplimientos normativos. ¿No? Dentro de las incompatibilidades, si bien no está dentro del código de ética y que tenemos que tener cuidado, es la incompatibilidad de la doble percepción, ¿no? Como ya se sabe, la doble percepción solamente está aceptada cuando, del Estado digo yo, no solamente está aceptada cuando estoy ejerciendo el ámbito de docencia. Por tanto, alguien podría estar acá, pero yo me puedo ir a una institución pública, de pronto, no sé, San Marcos de pronto, y ejercer mi cátedra. Ahí no hay problema de doble percepción, yo ahí no estoy incumpliendo ninguna obligación ética, más bien al contrario, la norma me lo está permitiendo, ¿no es cierto? El tema pasa muchas veces cuando se tiene unos directorios y están recibiendo por dietas, también hay una cantidad específica, ¿no es cierto?, límite de percepción hasta 2 dietas, y hay que ver ellos si estamos en la ley Servir o estamos todavía en el proceso de cambio. Ahí sí hay que estar mirando el marco normativo. Y ya habiendo transcurrido toda esta explicación normativa, que a veces es pesada, por eso intentamos hacerlo con un poco de ejemplos y los casos que vemos nosotros en el procedimiento administrativo sancionador, los voy a invitar a que estén atentos y miren este pequeño videíto, porque de acuerdo a este pequeño video vamos a hacer unas preguntas respecto a lo que hemos visto en el desarrollo de toda la charla. Los invito a ver. El caso de un trabajador como nosotros. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. ¿Ingresan 17? Sí, ¿Pero quiere que escriba 16? sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, sí. Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y debe una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo.
Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que piden. ¿Y por qué no? Vamos a ver qué sucede. Al hacer esta primera parte, podemos recordar el triángulo de Cresci, ¿sí? Podemos recordar la oportunidad, ¿sí? Podemos recordar también el mensaje. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que piden. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Felizmente llegamos a ver la última parte, ¿no? Ok, bueno, tocaron un tema muy importante acá, ¿no? Le agradeció la integridad. Y el ser íntegro es justamente algo que no está partido, algo que está completo. Entonces intentemos en el desarrollo de nuestras funciones siempre mantener nuestra línea de integridad en el actuar, ¿no? Ahora, preguntas sobre lo que han visto. De aceptar la propuesta del señor Martínez, que era el funcionario público, ¿qué principios hubiera vulnerado? Me gustaría, por favor, que levanten las manos aquellos que piensan que fue la justicia y equidad. ¿Ha vulnerado la justicia y equidad? Bueno, ninguno. La probidad y la veracidad. Ok, tenemos... Bajan y suben la mano. Ok. ¿Y quién ha vulnerado en todo caso? La lealtad y obediencia. El señor Martínez haya vulnerado la lealtad y obediencia. Nadie, ¿no es cierto? Recuerden que la lealtad y la obediencia está conforme al marco normativo, jamás a lo que... Y, por supuesto, acertaron los que estaban que subían y bajaban, ¿no? Probidad y veracidad. ¿Sí? Ok, hacemos la siguiente pregunta para saber si hemos quedado bien interiorizado el tema. ¿Qué deber ético cumple el señor Martínez al rechazar la propuesta? ¿Quién dice que el deber ético que cumple el señor Martínez es la neutralidad? ¿De qué trata la neutralidad? Ok, precisamente, no corresponde la neutralidad en este caso, ¿no es cierto? ¿Quién dice que el deber ético que cumple el señor Martínez es la transparencia? La transparencia, ¿ok? ¿Y quién dice que es la discreción? Que tiene que ser discreto en el caso. No, ¿no es cierto? Oh. Bueno, hay opiniones diversas. Ok, veamos. Sí, cierto. El deber ético que cumple el señor Martínez es la transparencia, ¿no es cierto? No preguntaré por qué levantaron por ahí la discreción, pero esperemos que haya sido broma, ¿ok? Seguimos entonces.
si la propuesta del gerente, señor Tyson, hubiera sido real, ¿no? ¿Qué prohibiciones éticas habría infringido? ¿Obtener ventajas indebidas? ¿Quién dice que es obtener ventajas indebidas? Obtener ventajas indebidas es el señor Tyson, el jefe, ¿no es cierto? Él está tratando de obtener ventajas indebidas. Ok, ya, levanten la mano. Sí, ok. Sí, pocos han levantado, a ver. ¿Y quién dice que es realizar proselitismo político? No, no es cierto, no. ¿Y quién dice que es presionar, amenazar y acosar? No es cierto. Ah, por ahí, ¿no? Por ahí vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Obtener ventajas indebidas y presionar. Entonces, lo que levantaron en ambos casos es, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes ven, realmente el análisis ético pasa por llegar no solamente a una identificación de cómo estoy comportándome yo individualmente, sino como grupo, como equipo, ¿no? Hablamos de un ámbito solidario en el actuar, ¿no? Cuando estamos dentro de una institución pública. ¿A qué beneficios me va a llevar a tener un actuar ético? El respeto mutuo e integridad, sobre todo entre nosotros mismos, ¿no? Tener la confianza, y no solamente confianza interna, sino vamos a restablecer con nuestro comportamiento la confianza del Estado hacia los funcionarios públicos, que está bien decaído ahora, ¿no es cierto? Responsabilidad social, consolida una cultura de servicio público, ¿no? Y calidad. ¿Por qué? Porque va a fomentar directamente que nosotros estemos capacitándonos, estemos desempeñándonos en forma idónea. Entonces vamos a tener realmente beneficios. Muchas veces dice lo ético es lo doctrinario, ¿no? Aquello que está pensando en Grecia, en Roma de pronto de hace muchos años, no, lo vemos en los comportamientos cotidianos, en conductas específicas, es algo que es parte de nuestra vida. Este triángulo de Crece, aunque no lo crean, lo van a comenzar a analizar en cada cosa que hacen, se van a acordar, ¿no? Por la vida, incluso en el tema personal, van a comenzar a analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es solamente cuestión de recordarlo y tenerlo presente, y eso es lo que queremos, refrescar el tema de las condiciones éticas. Entonces, para recordar, justamente hemos traído unos brochures chiquititos sobre los tips de control, que son recomendaciones de la Contraloría General respecto a actuaciones que han sido tocadas en este tema, ¿no? Que tienen que ver con el uso adecuado de bienes y recursos públicos, la discreción en el ejercicio de la función pública, no precisamente el ocultar lo que me están proponiendo, ¿no? Sino sobre todo en los temas que son en todo caso que estén dirigidos dentro de la ley de acceso a la información pública, que por un tema personal no podrían ser publicados, uso adecuado del cargo, prohibición de hacer mal una información privilegiada, ya lo hemos visto, prohibición de realizar proselitismo político, prohibición de obtener ventajas indebidas, impedimentos para contratar con el Estado, incurrir en actos de nepotismo, deber de actuar con neutralidad en la función pública, cumplir la función pública con responsabilidad, uso adecuado de los vehículos oficiales y prohibición de mantener conflictos e intereses. Bueno, con este resumen de pronto de todas las acciones, estos pequeños tips a recordar, nosotros estamos cerrando la sesión esperando que este recordaris de todo el marco ético, no solamente dentro de nuestro marco normativo de Contraloría General, sino de servir, de verlo en el análisis de cómo nos están viendo en el ámbito de corrupción, no solamente a nivel latinoamericano, a nivel nacional, internamente, haya de pronto quedado una historia de que somos parte de la lucha contra la corrupción y que podemos esto también compartirlo con nuestros compañeros que no han podido de algún modo participar en esta charla, ¿no? Muy amable, aparte de la Contraloría General, le estamos muy agradecidos por la acogida y sobre todo por darse un espacio para escuchar charlas sobre ética. Muy amables, gracias. En nombre de nuestra institución, damos las gracias a la Contraloría a través de la persona de Patricia Gutiérrez por esta brillante exposición y esperamos que en todo caso sea de utilidad en el día a día, en nuestro trabajo, nuestro quehacer frente a la atención de la ciudadanía, que es la razón del trabajo de quienes desempeñamos nuestra tarea profesional, técnica, en todos los ámbitos de la institución. En nombre nuestro, de la institución, del Instituto Nacional de Enfermedades Plásticas, te traemos un certificado de participación y agradecimiento. Muy amable, gracias. Un aplauso para ti.